Nació para llevar una corona. Lo que nadie le preguntó fue si quería heredar, junto a esa corona, todos los escándalos de su familia. El 31 de octubre de 2023, una joven de 18 años, recién cumplidos, se puso en pie ante el Congreso de los Diputados de España. Frente a ella, cientos de diputados y senadores. Sobre un atril, un ejemplar de la Constitución. Y con una voz serena, aquella chica juró desempeñar fielmente sus funciones, guardar la Constitución y las leyes, y fidelidad al rey. Con esas palabras, Leonor de Borbón se convertía oficialmente en la heredera al trono de España, en la mujer que algún día, si nada lo impide, será reina. Pero aquel libro sobre el que juró tenía una historia. Era el mismo ejemplar sobre el que había jurado su padre, casi 40 años antes. Y en sus páginas estaba la firma de otro hombre, la de su abuelo, Juan Carlos, el rey que lo había tenido todo, y que en aquel momento estaba a miles de kilómetros de allí, en el exilio, ausente del día más importante en la vida de su nieta. En esa escena está encerrada toda la historia que vamos a contar hoy, la de Leonor, la princesa que hereda no solo una corona, sino una corona en crisis. Vas a descubrir quién es de verdad esta joven, a la que educaron, desde que era una niña, para un destino que ella no eligió. Vas a entender el peso brutal que carga sobre sus hombros. Porque Leonor no hereda una monarquía tranquila y admirada, sino una institución sacudida por los mayores escándalos de su historia reciente. El abuelo, desterrado. La tía sentada en un banquillo. La sombra de la corrupción y de la sospecha, planeando sobre el apellido. Vas a conocer cómo la están preparando para reinar, con una formación durísima que la ha llevado de una academia militar a un buque de guerra cruzando el Atlántico, y de ahí a los mandos de un avión. Y vas a ver por qué su vida, la de una chica que parece tenerlo todo, es en realidad una de las más vigiladas, más exigentes y más solitarias que se puedan imaginar. Porque esta es una historia distinta a las que solemos contar en este canal. Aquí no hablamos de una mujer que lo tuvo todo y acabó en la tragedia, sino de una joven que empieza ahora su camino, con todo por decidir, cargando desde el primer día con un peso que otros pusieron sobre sus hombros. Es la historia de una heredera que tendrá que responder con su propia vida a una pregunta que lleva años flotando sobre España. ¿Puede sobrevivir la monarquía a sus propios escándalos? ¿Y será ella, esta chica seria y discreta, la que consiga salvarla? Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve nacer princesa, en un palacio, destinada a ser reina de un país entero, si el precio de esa corona es renunciar a tu propia vida, cargar con los pecados de tu familia y saber que millones de personas están esperando a ver si eres tú la que por fin limpia el nombre de una dinastía manchada? Porque Leonor lo tiene todo, y a la vez tiene sobre su espalda un peso que ninguna chica de su edad debería cargar. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por la niña que se convirtió en heredera casi sin darse cuenta. Para entender la presión que soporta hoy, primero hay que ver cómo empezó todo. Y empezó cuando Leonor era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando a su alrededor. Leonor de Borbón y Ortiz nació en Madrid el 31 de octubre de 2005, la primera hija del entonces príncipe Felipe y de la periodista Leticia Ortiz. Desde el instante de su nacimiento, su vida ya estaba escrita en parte. Era la primera de su generación, la nieta mayor del entonces rey Juan Carlos, y ocupaba un lugar muy alto en la línea de sucesión al trono. 2 años después, llegaría su hermana, la infanta Sofía, y las dos niñas crecieron juntas en un entorno de aparente normalidad, protegidas de los focos, yendo a un colegio como otras niñas, con una vida que sus padres se esforzaron por mantener lo más ordinaria posible dentro de lo extraordinario de su posición. Durante los primeros años de su vida, Leonor fue infanta, no princesa. Su abuelo Juan Carlos era el rey, y su padre, Felipe, el príncipe heredero. Ella era simplemente la nieta mayor, una niña más de la familia real, sin un papel protagonista. Pero todo aquello cambió de golpe en el verano de 2014, porque en junio de ese año, el rey, Juan Carlos, tras casi 4 décadas en el trono y en medio de una popularidad en caída y de los primeros grandes escándalos,
tomó una decisión que sacudió al país. Abdicó. Renunció a la corona en favor de su hijo. Y de la noche a la mañana, el príncipe Felipe se convirtió en el rey Felipe VI. Y su hija mayor, aquella niña de 8 años, se convirtió en la princesa de Asturias, la heredera al trono de España. Imagina lo que eso significa para una niña de 8 años. De un día para otro, deja de ser una nieta más y pasa a ser la futura reina de su país. Su nombre, su imagen, su educación, su futuro entero, todo queda marcado por ese título. Cada paso que dé, a partir de entonces será observado, analizado y comentado. Ya no podrá equivocarse como una niña normal, porque el mundo la mirará siempre como lo que es, la heredera. En la ceremonia de proclamación de su padre como Felipe VI, en junio de 2014, la pequeña Leonor apareció ante el país en el balcón del Palacio Real, saludando a la multitud junto a sus padres y su hermana. Una imagen que daba la vuelta a España. La niña, que un día sería reina, asomada por primera vez como heredera, sin entender del todo la enormidad de lo que aquello significaba para el resto de su vida. Leonor no eligió aquello, no se presentó a ningún puesto, no compitió por ninguna corona. Simplemente nació donde nació, y el destino, o mejor dicho, las reglas de la monarquía, decidieron por ella. Hay algo que conviene entender sobre cómo funciona todo esto. En una monarquía hereditaria, el jefe del Estado no llega al cargo por méritos, ni por elección, ni por decisión propia. Llega por sangre, por el simple hecho de haber nacido en una familia concreta y en un orden concreto. Leonor es heredera no porque haya hecho nada para serlo, sino porque es la primera hija del rey. Ese principio, el de la sangre, es justo lo que sus críticos cuestionan y lo que sus defensores consideran una garantía de estabilidad. Pero para la propia Leonor, en el plano humano, significó una cosa muy concreta: que su vida quedó decidida antes de que ella pudiera opinar. Y a partir de aquel verano de 2014, su infancia dejó de pertenecerle del todo. Empezó a pertenecer a España. Pero aquí está la clave de toda esta historia, lo que hace que la situación de Leonor sea tan distinta a la de cualquier otra heredera europea. Porque la corona que le espera dista mucho de ser tranquila. Es una corona rodeada de escándalos. Para entenderlo, hay que hablar de su abuelo, el rey Juan Carlos. Durante décadas Juan Carlos fue una figura admirada, el hombre al que se atribuía haber traído la democracia a España tras la dictadura, un rey popular y campechano. Pero en los últimos años de su reinado, y sobre todo después, aquella imagen se derrumbó. Salieron a la luz asuntos que dañaron gravemente su prestigio y el de la institución. Se habló de sus relaciones personales fuera del matrimonio, de amistades incómodas y, sobre todo, de sus finanzas. Se investigaron fortunas ocultas en el extranjero, cuentas en Suiza, donaciones millonarias de origen dudoso, presuntas comisiones. El hombre que había sido símbolo de una España moderna pasó a ser sospechoso de haberse enriquecido de formas que un jefe de Estado jamás debería. La situación llegó a tal punto que en 2020 Juan Carlos tomó una decisión sin precedentes. Abandonó España y se marchó a vivir al extranjero, a Emiratos Árabes Unidos, en una especie de exilio dorado. El que había sido rey durante casi 40 años se iba del país entre sospechas, dejando atrás una institución tocada, y a su hijo Felipe intentando salvar los muebles. Fue una imagen demoledora. El hombre que había encarnado la corona española durante casi 4 décadas, el que muchos consideraban el artífice de la democracia, huyendo prácticamente del país que había gobernado, para instalarse en un emirato del Golfo Pérsico, lejos de las miradas y de los tribunales. Para una monarquía que se sostiene sobre el prestigio y el ejemplo, aquello fue una herida casi mortal. Conviene ser precisos y justos aquí, porque es importante. Las investigaciones judiciales que se abrieron en España sobre los negocios de Juan Carlos terminaron archivándose, sin que llegara a haber una condena penal contra él, en parte por la inviolabilidad que lo protegía durante su reinado y en parte porque algunos hechos habían prescrito. Es decir, legalmente, el rey emérito no fue condenado. Nunca se le sentó en un banquillo, nunca un tribunal lo declaró culpable de nada. Eso hay que decirlo con toda claridad, porque la presunción de inocencia
rige para todos, también para un rey. Pero una cosa es la responsabilidad penal, y otra el daño a la imagen, y ese daño, el del prestigio de la corona, ya estaba hecho, y era enorme. Millones de españoles habían perdido la confianza en la institución, y todo ese peso, toda esa sombra, es parte de la herencia que recae sobre Leonor. Y no era solo el abuelo. La familia real española vivió en aquellos mismos años otro terremoto que llegó hasta los tribunales. La tía de Leonor, la infanta Cristina, hermana de su padre, se vio arrastrada al mayor caso de corrupción que había salpicado a la monarquía, el llamado Caso Noos, por los negocios de su entonces marido. Cristina llegó a sentarse en el banquillo de los acusados, la primera hija de un rey de España que lo hacía. Fue finalmente absuelta. La justicia declaró que no había quedado probado que conociera los delitos de su marido, pero él sí fue condenado y entró en prisión, y la imagen de la familia real quedó otra vez arrastrada por el barro durante años. Cuando Leonor mira a su familia, ve todo esto: un abuelo desterrado entre sospechas, una tía que pasó por un juzgado, una corona que cuando ella nació brillaba y que en pocos años se cubrió de sombras. Ese es el paisaje que le tocará gobernar. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora explica cómo se prepara a una joven para semejante responsabilidad, y por qué su padre está decidido a que ella sea diferente. Para entender lo que se espera de Leonor, hay que entender lo que hizo su padre, porque Felipe VI recibió una institución al borde del abismo, y su reinado entero se ha construido sobre una sola idea: limpiar el nombre de la corona. Cuando Felipe llegó al trono, en 2014, la monarquía española estaba en uno de sus peores momentos. Los escándalos de su padre y el caso de su hermana habían hundido la confianza de los ciudadanos. Muchos españoles se preguntaban abiertamente si la monarquía tenía sentido, si no sería mejor una república. Y Felipe entendió que para sobrevivir, la corona tenía que cambiar de raíz. Prometió una monarquía renovada, ejemplar y transparente, y tomó decisiones muy duras para demostrarlo. Redujo su propio sueldo y el de la Casa Real. Hizo públicas las cuentas, y sobre todo, marcó distancias con su propio padre de una forma casi sin precedentes en una familia real. Los gestos de Felipe hacia Juan Carlos fueron durísimos, precisamente para dejar claro que la nueva corona no toleraría lo que había pasado. Le retiró a su padre la asignación económica que recibía de la Casa Real. Renunció públicamente a la herencia que pudiera corresponderle de él, para que no se le pudiera vincular a ningún dinero de origen dudoso. Y permitió, o al menos no impidió, que su padre acabara marchándose del país. Fue el espectáculo de un hijo que, para salvar la institución que encarnaba, tenía que apartar y casi sacrificar a su propio padre. Un drama familiar y político al mismo tiempo. Imagina la dureza de esa situación en el plano humano. Un hijo que tiene que dar la espalda públicamente al padre, retirarle el dinero, renunciar a su herencia, verlo marchar al exilio y hacerlo todo delante de un país entero para demostrar que la corona ha cambiado. Felipe estaba enviando un mensaje al país: yo no soy como él, esta corona va a ser distinta, y lo pagó con una de las rupturas familiares más dolorosas y más públicas que se recuerdan en una casa real europea. Todo esto tiene una consecuencia directa sobre Leonor, y es fundamental entenderla. Ella crece viendo ese ejemplo. Ve a un padre que ha sacrificado la relación con el abuelo por el bien de la institución. Ve lo que cuesta mantener limpia una corona. Ve que el deber, en su familia, está por encima incluso de los lazos de sangre. Y esa es la lección que, quiéralo o no, va interiorizando. Que ser el heredero de la corona española significa anteponer la institución a todo lo demás, incluso a la propia familia. Que no hay margen para el error, porque el error se paga con el hundimiento de todo. Felipe no solo está limpiando la corona para sí mismo, la está limpiando sobre todo para ella, para que Leonor herede una institución que todavía tenga sentido, que todavía cuente con el respeto de una parte suficiente del país. Y en ese mensaje, Leonor ocupa un lugar central, porque si Felipe representa la regeneración,
la limpieza, el corte con el pasado turbio, Leonor representa el futuro, la prueba de que la monarquía puede continuar, renovada y limpia, en una nueva generación. Por eso su educación y su preparación se han cuidado hasta el más mínimo detalle. Nada puede fallar. Leonor tiene que ser impecable, porque sobre ella se juega la respuesta a una pregunta enorme. ¿Tiene futuro la monarquía en España o morirá con esta generación? Felipe está construyendo, pieza a pieza, a la reina que deberá dar esa respuesta, y la está sometiendo, para ello, a una preparación que muy pocos jóvenes de su edad podrían soportar. Todo ese peso, toda esa responsabilidad, se concentró en un solo día, el 31 de octubre de 2023, el día en que Leonor cumplió 18 años. Y en lugar de celebrarlo, como cualquier joven, tuvo que protagonizar uno de los actos más solemnes de la vida de un país. La Constitución española establece que, al cumplir la mayoría de edad, el heredero de la corona debe jurar la Constitución ante las Cortes Generales. Así que, el mismo día de su 18º cumpleaños, Leonor acudió al Congreso de los Diputados para cumplir con ese mandato. El acto fue de una solemnidad extraordinaria. El Congreso engalanado, el salón de sesiones lleno de diputados y senadores, los honores militares, el himno nacional, y en el centro de todo, una joven de 18 años que apenas unas horas antes había dejado de ser legalmente una niña. Piénsalo, la mayoría de los jóvenes celebran su 18º cumpleaños con sus amigos, con una fiesta, con la ilusión de estrenar la mayoría de edad y toda la libertad que trae. Leonor lo celebró jurando ante las Cortes de su país, con todo el peso del Estado sobre ella, convirtiéndose oficialmente en la persona que un día encarnará a España entera. Acompañada por sus padres, los reyes, y por su hermana Sofía, Leonor se puso en pie y pronunció la fórmula del juramento. Juró desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades, y fidelidad al rey, que era su propio padre. Fíjate en la escena, porque tiene algo de irreal. Una hija jurando fidelidad a su padre, no como padre, sino como jefe del Estado. La familia y la institución mezcladas en un mismo acto, como ocurre siempre en las monarquías, donde lo íntimo y lo público se confunden hasta no poder separarse. Hubo un detalle en aquel acto, cargado de un simbolismo tremendo. Leonor juró sobre un ejemplar concreto de la Constitución. No sobre uno cualquiera, sino sobre el mismo ejemplar en el que había jurado su padre, Felipe, casi 40 años antes, cuando él cumplió los 18 en 1986. Un libro que enlazaba las dos generaciones, la del padre y la de la hija, en un mismo gesto de continuidad. Pero en ese libro había algo más. Contenía la firma de Juan Carlos, el abuelo, el hombre cuya firma quedaba grabada en aquel documento fundacional. Y ese hombre no estaba en la sala. Los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, los abuelos de Leonor, no asistieron al acto oficial en el Congreso. El abuelo, cuya sombra planeaba sobre todo, cuya firma estaba en el mismo libro sobre el que juraba su nieta, brillaba por su ausencia en el día más importante de la vida de ella. Asistiría después a una celebración privada en el Palacio de la Zarzuela, pero no al acto solemne. La imagen lo decía todo. La nueva generación juraba mientras la vieja, la manchada, se mantenía apartada. El pasado turbio de la corona, representado por aquel abuelo ausente, dejaba paso, al menos en el escenario, a la promesa de un futuro limpio, representado por la nieta. Hubo otras ausencias aquel día, y aquí conviene ser cuidadoso y neutral, porque tocan un debate legítimo. Varios grupos políticos, sobre todo nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, y parte de la izquierda, decidieron no asistir al juramento, como forma de expresar su rechazo a la monarquía. Decenas de diputados dejaron su escaño vacío. Aquello reflejaba una realidad que Leonor conocerá toda su vida. En España, la monarquía no cuenta con el apoyo de todos. Hay una parte importante del país que preferiría una república, que cuestiona que el jefe del Estado lo sea por herencia de sangre y no por elección. Este canal
no toma partido en ese debate, que es profundamente legítimo y que cada español resuelve según sus ideas. Pero es un hecho que forma parte del paisaje que Leonor tendrá que gobernar. No será la reina de un país unánime, sino de uno dividido también en esto. Y aquel día, con los escaños vacíos, lo vio con sus propios ojos. Si algo distingue la preparación de Leonor y demuestra hasta qué punto la están moldeando para reinar, es la etapa que vino después del juramento. Porque a la futura reina de España la enviaron a las academias militares, y no de adorno. Cuando un día llegue al trono, Leonor será la jefa suprema de las Fuerzas Armadas españolas. Será la primera mujer en ocupar ese papel en la historia del país. Y para prepararla, se diseñó un programa de formación militar de 3 años, comprimido y adaptado, similar al que en su día siguió su padre. Un plan que la llevaría a pasar por las academias de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire. En agosto de 2023, con 17 años recién cumplidos, Leonor ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, la del Ejército de Tierra, y allí la princesa heredera se convirtió, sobre el papel y en la práctica, en una cadete más. Las imágenes de aquella etapa sorprendieron a muchos, porque Leonor no estuvo de visita ni de paseo. Vistió el uniforme, se integró con centenares de compañeros, muchos de ellos jóvenes anónimos, y se sometió a la instrucción militar. El día de su ingreso, en agosto de 2023, llegó a la academia junto a más de 600 cadetes, de los cuales alrededor de 140 eran mujeres, y reconoció ante la prensa estar nerviosa, aunque con muchas ganas. A partir de ahí, empezó una vida completamente distinta a la que había conocido. Aprendió topografía, manejo del fusil, tiro. Participó en maniobras en uno de los mayores campos de entrenamiento de Europa, corriendo con casco, mochila y fusil de asalto como cualquier otro cadete, con el rostro sudado y el uniforme manchado de barro. Hizo instrucción de montaña y de esquí en los Pirineos, en pleno invierno, aprendiendo técnicas de supervivencia. Durmió en las instalaciones de la academia, pasó por la peluquería como el resto de reclutas, comió el rancho, se sometió a la disciplina y a los horarios estrictos. La futura reina de España, la nieta de Juan Carlos, aprendiendo a ser soldado codo con jóvenes de su edad. En octubre de 2023, protagonizó su jura de bandera, uno de los momentos más emotivos para cualquier militar, el instante en que un soldado jura dar, si hace falta, hasta la última gota de su sangre por España. Y aquí hubo un detalle revelador. A diferencia de su padre, que en su día tuvo una ceremonia individual diseñada solo para él, Leonor juró bandera en una ceremonia colectiva, junto a más de 400 compañeros de promoción, como una más. Sus padres, los reyes, presidieron el acto visiblemente emocionados al ver a su hija besar la bandera. Ella misma escribió en el libro de honor de la Academia que era un día que recordaría por su significado hondo y especial durante el resto de su vida. Aquella imagen, la de la heredera confundida entre cientos de cadetes anónimos, transmitía justo el mensaje que se buscaba: que la futura reina no está por encima, sino integrada, que se lo gana. Pero la instrucción de Leonor tenía una particularidad, y es honesto contarla. Su formación fue adaptada a lo que necesitará de verdad como futura jefa del Estado. Según se explicó, no se la entrenó para el combate cuerpo a cuerpo, porque su papel no será el de combatir en primera línea, sino el de ejercer el mando supremo. En cambio, sí recibió una formación rigurosa en áreas como la inteligencia militar y el conocimiento de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, no la estaban preparando para ser una soldado cualquiera, sino para entender de primera mano la institución que algún día tendrá que dirigir. Aún así, el esfuerzo físico y la disciplina que soportó fueron reales y muy exigentes. A una edad en la que la mayoría de los jóvenes empiezan la universidad o disfrutan de su libertad, Leonor se sometía a la dureza de la vida militar, lejos de casa, bajo la mirada constante de instructores, compañeros y a través de las cámaras de todo un país. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes dinastías quieres que cuente. Porque su preparación no terminó en tierra firme, continuó en alta mar y en el aire.
la segunda etapa de la formación de Leonor, la sacó de la tierra y la subió a un barco. Y no a un yate de lujo, como podría imaginarse de una princesa, sino a un buque de guerra convertido en escuela flotante. En el curso siguiente, Leonor se incorporó a la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, para formarse en la Armada. Y el gran hito de aquella etapa fue su embarque en el buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián del Cano, un imponente velero que la Marina utiliza para instruir a sus futuros oficiales. A bordo de aquel barco, Leonor emprendió un largo crucero de instrucción que la llevó a cruzar el Océano Atlántico. Durante semanas, la heredera al trono vivió como una guardia marina más, aprendiendo navegación, disciplina naval y la dureza de la vida a bordo. El barco zarpó desde Cádiz y cruzó el océano, tocando puertos en varios países de América, como Brasil, Uruguay y Estados Unidos. La futura reina, surcando el Atlántico en un velero, durmiendo en un camarote compartido, lejos de los palacios y del protocolo, sometida a las guardias, al mareo y al trabajo físico como cualquier otro aspirante a oficial de la Armada. Hubo imágenes de aquella etapa que dieron la vuelta a España. Se la vio, por ejemplo, cumpliendo una vieja tradición marinera, trepando por los mástiles del buque, ascendiendo por las cuerdas a decenas de metros de altura sobre la cubierta, con arneses de seguridad, como cualquier otro guardia marina. La princesa, la heredera, colgada de los palos de un barco en alta mar, a casi 50 metros de altura. Aquellas fotos mostraban a una Leonor muy distinta de la niña de los actos oficiales. Una joven, sometida a pruebas físicas exigentes, integrada en la vida militar, lejos de la comodidad de su posición, y transmitían justo el mensaje que la Casa Real quería enviar, que la futura reina se lo estaba ganando, que no se le regalaba nada, que pasaba por lo mismo que pasan quienes dedican su vida al servicio de España en las Fuerzas Armadas. Cada una de esas imágenes era, en cierto modo, un ladrillo más en la reconstrucción del prestigio de la corona. La tercera y última etapa la llevó al aire. Leonor se incorporó a la Academia General del Aire, en San Javier, en la región de Murcia, para completar su formación en el Ejército del Aire y del Espacio. Y allí afrontó uno de los mayores retos de toda su instrucción: aprender a pilotar. Como en su día hizo su padre, Leonor se puso a los mandos de un avión y llegó a realizar su primer vuelo en solitario, un momento histórico para cualquier aviador, cuando por primera vez uno vuela sin instructor a su lado, con la vida entera dependiendo de sus propias manos. La princesa, pilotando un avión ella sola en el cielo de España. Con esa etapa, completada en el verano de 2026, Leonor terminó sus 3 años de formación militar, habiendo pasado por los 3 ejércitos. Una preparación que muy pocos jefes de Estado del mundo tienen, y que la ha forjado, según sus propias palabras, hasta el punto de sentir que ya no es la misma persona que empezó aquel camino. En julio de 2027 recibirá los despachos que la acreditarán como oficial de los 3 ejércitos, cerrando así una etapa única en la preparación de una futura reina. Detrás de todo este despliegue de deber y de preparación, hay algo que a menudo se olvida: que Leonor es, ante todo, una joven, una chica que, a diferencia de casi cualquier otra de su edad, no ha podido elegir su vida. Piensa en lo que significa crecer, siendo la heredera al trono. Desde niña, Leonor ha sabido que su futuro estaba decidido. No podrá elegir a qué se dedica, porque su profesión es ser reina. Su vida entera está planificada por otros, por la Casa Real, por el gobierno, por las necesidades de la institución. Cada uno de sus pasos está medido. Su educación, sus estudios, las academias por las que pasa, los actos a los que acude, la ropa que viste, las palabras que dice en público, todo está pensado y supervisado. No puede permitirse un escándalo, ni un desliz, ni una salida de tono, porque cualquier error suyo sería munición para quienes cuestionan la monarquía. Vive, desde que era una niña, bajo una lupa permanente, y esa vigilancia tiene un precio altísimo en su vida privada. Leonor no puede tener la libertad de una joven normal, no puede salir sin que la vigilen, no puede cometer las torpezas propias de la edad sin que se conviertan en titulares, no puede casi tener vida propia. Sus estudios en el extranjero, en un colegio internacional en Gales,
se rodearon de discreción y de seguridad. Sus relaciones personales, sus amistades, cualquier aspecto de su intimidad, son objeto de escrutinio y de especulación constante. Imagina no poder equivocarte nunca. No poder ser simplemente una chica de 18, de 20, de 25 años, con sus dudas y sus errores, porque el mundo entero te observa esperando que seas perfecta. Esa es la jaula dorada en la que vive Leonor. Tiene palacios, tiene privilegios, tiene un futuro asegurado, pero no tiene lo que tiene cualquier joven anónimo: libertad para equivocarse y para elegir. Hay algo profundamente solitario en su posición. Leonor está siendo preparada para un trabajo que no tiene descanso, que dura toda la vida y que la separa del resto de la gente. Un día será la jefa del Estado, la primera figura de la nación, y esa cumbre es, por definición, un lugar solitario. Ya lo fue para su abuelo, ya lo es para su padre, y lo será para ella. La corona que heredará funciona como algo más que un símbolo de poder y de riqueza. Es, sobre todo, una carga que la marcará para siempre, que la obligará a anteponer el deber a sus propios deseos, una y otra vez, durante toda su existencia. Leonor no eligió nada de esto. Simplemente nació para ello. Y ahora le toca cargarlo. Es verdad que no está sola en esto, que otras jóvenes de su generación viven algo parecido. En países como Bélgica, los Países Bajos, Noruega, Suecia o Reino Unido, hay también herederas y herederos que crecen bajo la misma presión, preparándose para reinar. Existe una nueva generación de futuros reyes y reinas europeos que comparten el mismo destino y las mismas jaulas doradas, pero el caso de Leonor tiene un ingrediente añadido que lo hace especialmente duro. Ninguna de esas otras monarquías viene de un escándalo tan reciente y tan grave como el que sacudió a la española. Ninguna de esas herederas carga con un abuelo en el exilio y una tía que pasó por un banquillo. Leonor no solo tiene que prepararse para reinar, como sus homólogos europeos. Tiene, además, que reconstruir la confianza en una institución dañada. Su tarea es más difícil que la de casi cualquier otro heredero de su generación. Y por encima de todo, sobre los hombros de esta joven, cae el peso de un nombre, el apellido Borbón, una dinastía con siglos de historia, de gloria y también de escándalos, que ella tendrá que redimir. Cuando Leonor llegue al trono, no llegará como una persona cualquiera. Llegará cargando con todo lo que ese apellido significa, para bien y para mal. Cargará con el prestigio de una institución antigua, pero también con la memoria fresca de los escándalos de su abuelo, del banquillo de su tía, de las sospechas y las sombras de los últimos años. Habrá quien la mire y vea en ella, no a Leonor, sino a una Borbón más, con toda la desconfianza que ese apellido ha acumulado. Tendrá que demostrar con cada gesto que ella es distinta, que la nueva generación no repetirá los errores de las anteriores, que se puede confiar de nuevo en la corona. Es una tarea inmensa para cualquiera, y a ella le ha tocado desde muy joven. Aquí es donde muchos hablan, medio en serio, medio en broma, de una especie de maldición de los Borbones. A lo largo de la historia, la dinastía ha vivido destronamientos, exilios, guerras, abdicaciones y escándalos que se repiten generación tras generación. Reyes que tuvieron que huir, coronas que cayeron, familias divididas. Conviene decir con claridad que eso de la maldición es solo una forma de hablar, una manera que tiene la gente de dar sentido a una historia turbulenta. No hay ninguna fuerza sobrenatural persiguiendo a esta familia. Lo que hay son siglos de una institución que ha estado, una y otra vez, en el centro de las tormentas políticas de España. Pero es cierto que Leonor hereda una historia pesada, en la que la caída y el escándalo aparecen con inquietante frecuencia. Y sobre ella recae, en cierto modo, la esperanza de romper por fin ese ciclo. Porque esa es, quizá, la verdadera misión de su vida. No solo reinar, sino reinar bien. Devolver a la corona un prestigio que su abuelo dilapidó. Ser la reina que cierre la etapa de los escándalos y abra una nueva de normalidad y de respeto. Es una carga tremenda para ponerla sobre los hombros de alguien tan joven, pero es exactamente lo que se espera de ella.
Millones de españoles, incluso muchos que no son especialmente monárquicos, la observan con una mezcla de curiosidad y de esperanza, preguntándose si será ella la que consiga lo que parecía difícil: limpiar el nombre de una dinastía manchada. Leonor no pidió esa responsabilidad, pero es la que le ha tocado, y su vida entera está orientada a cumplirla. Y hay que ser honestos sobre la magnitud del reto, porque no depende solo de ella. En España, el debate sobre la monarquía está más vivo que en otros países europeos. Hay encuestas que reflejan que una parte importante de la población, sobre todo entre los más jóvenes, cuestiona que el jefe del Estado lo sea por herencia. Hay comunidades y sensibilidades políticas enteras que se declaran abiertamente republicanas. Y los escándalos de los últimos años no han hecho sino alimentar esas dudas. Leonor llegará al trono, si llega, en un país donde su legitimidad no será aceptada por todos de forma automática, sino que tendrá que ganársela cada día con su conducta. Este canal no toma partido en ese debate, que es legítimo y que cada español resuelve según sus convicciones. Pero es justo reconocer que Leonor se enfrenta a un desafío que va más allá de su voluntad o de su esfuerzo. Puede hacerlo todo bien, y aún así encontrarse con una parte del país que sencillamente no cree en la institución que ella encarna. Esa es la dificultad última de su destino. No basta con que sea una buena reina. Tiene que convencer a un país dividido de que la monarquía todavía merece existir. Y sin embargo, hasta ahora, la joven ha respondido con una seriedad que ha sorprendido incluso a muchos escépticos. No se le conocen escándalos, ni salidas de tono, ni comportamientos impropios. Ha asumido su formación con disciplina, ha cumplido con sus obligaciones sin queja aparente y ha proyectado una imagen de sensatez y de compromiso poco habitual en alguien tan joven. Nadie sabe qué clase de reina será, ni siquiera si llegará a reinar, porque el futuro de las instituciones nunca está garantizado. Pero si de algo ha dado muestras Leonor hasta ahora, es de haber entendido el peso que carga y de estar dispuesta a llevarlo. Y en un mundo donde a los jóvenes se les acusa a menudo de no querer responsabilidades, hay algo casi conmovedor en una chica de 20 años que ha aceptado, sin rechistar, la más pesada de todas. Detente un momento a pensar en la situación de esta joven, de principio a fin, porque encierra una de las verdades más incómodas sobre el privilegio, el deber y la libertad. Desde fuera, Leonor lo tiene todo. Ha nacido en un palacio, lleva uno de los apellidos más importantes de un país, tiene asegurado un futuro de reina, vive rodeada de lujo y de honores. Muchas personas darían cualquier cosa por una vida así, y sin embargo, cuando se mira de cerca, se descubre que esa vida tiene un precio altísimo, uno que casi nadie estaría dispuesto a pagar de verdad. Leonor no puede elegir su destino, no puede equivocarse, no puede tener intimidad, no puede ser, sencillamente, ella misma. Su vida entera está al servicio de una institución, y su libertad personal quedó hipotecada el día que su abuelo abdicó y ella, con 8 años, se convirtió en heredera. Tiene una corona esperándola, sí, pero esa corona es también una jaula. Y aquí está la lección más honda de esta historia, que el privilegio más alto puede ser, al mismo tiempo, la prisión más dorada, que tenerlo todo, en el sentido material, puede significar no tener lo más importante, que es la libertad de decidir quién quieres ser. A Leonor le tocó heredar no solo un trono, sino los pecados de quienes la precedieron. Le tocó cargar, siendo casi una niña, con el peso de limpiar un apellido que otros mancharon. Y le tocó renunciar a su propia vida para dedicarla entera a un país que ni siquiera está de acuerdo en si la quiere como reina. Hay algo profundamente injusto en pedirle todo eso a una persona que nunca eligió nacer donde nació. Y a la vez, hay algo admirable en la seriedad con la que hasta ahora ha asumido esa carga. Piensa en el contraste con casi todas las historias que contamos en este canal. Solemos hablar de mujeres que lo tuvieron todo y lo perdieron, de reinas destronadas, de herederas arruinadas, de vidas que empezaron en el lujo y terminaron en la tragedia,
emperatrices que acabaron encerradas, princesas que murieron solas, infantas sentadas en un banquillo. Leonor está en el punto de partida de esa clase de historias, en el momento en que todavía todo es posible, en que su destino aún no se ha escrito, y precisamente por eso su caso es tan fascinante. Porque no sabemos si será la reina que salve a la corona o si formará parte del capítulo final de una monarquía que se apaga. No sabemos si su historia será de gloria o de caída. Solo sabemos que arranca con un peso descomunal sobre los hombros, y que la joven que lo carga no pidió cargarlo, y llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal, que ni la corona más brillante, ni el apellido más ilustre, ni el palacio más grande garantizan una vida libre ni feliz. A veces, todo lo contrario. A veces son precisamente esa corona y ese apellido los que te encadenan. Leonor tiene por delante un destino que millones envidiarían y que, mirado de cerca, es una de las cargas más pesadas que puede llevar un ser humano. Reinar sobre un país dividido, redimir a una dinastía manchada y renunciar para siempre a la libertad de ser una persona normal. Esa es la herencia de la princesa Leonor, y esa es, quizá, la lección más dura de toda su historia. Mira toda la historia de Leonor, de principio a fin, y verás que es la de una joven a la que el destino colocó en el centro de una tormenta que ella no provocó. Nació princesa, primera hija de un rey que aún no era rey, en una monarquía que entonces parecía sólida. Con 8 años, la abdicación de su abuelo la convirtió de golpe en heredera al trono, y a medida que crecía, vio cómo la institución que un día encabezará se cubría de sombras. El abuelo, desterrado entre sospechas de corrupción, con las causas finalmente archivadas, pero con la imagen por los suelos. La tía, sentada en un banquillo, absuelta, pero arrastrada por el escándalo. Su padre, obligado a apartar a su propio padre para salvar la corona. Y en medio de todo, ella, preparándose sin descanso para un futuro que no eligió. Juró la Constitución el día que cumplió 18 años, sobre el mismo libro que su padre, con la firma de su abuelo ausente en la sala, y se sometió a 3 años de dura formación militar, de la Academia de Zaragoza al buque escuela que cruzó el Atlántico, de la disciplina del cuartel a los mandos de un avión. La historia de Leonor es la prueba de que detrás de las coronas más deslumbrantes se esconden a menudo cargas invisibles que ningún privilegio puede aliviar. Ella lo tiene todo, y a la vez no tiene lo que tiene cualquier joven anónimo: la libertad de elegir su propia vida. Nació para reinar, pero heredó una corona en crisis. Le pusieron sobre los hombros el deber de limpiar un nombre que otros mancharon, y le tocó prepararse, en soledad y bajo una lupa permanente, para un trabajo que durará toda su vida. Su historia aún está empezando a escribirse, y nadie sabe cómo terminará. Solo sabemos que sobre esta joven recae una esperanza enorme y un peso todavía mayor. Y su historia no termina aquí, porque es solo el último capítulo de una saga que este canal ha recorrido entera. Ya conocéis la historia de su abuelo, el rey Juan Carlos, y su caída. La de su abuela, la reina Sofía, la mujer digna que aguantó en silencio. La de su padre, Felipe VI, el hijo que tuvo que elegir entre la sangre y la institución. La de su tía Cristina, del palacio al banquillo. Leonor es la heredera de todas esas historias, la que tendrá que cargar con el peso de todas ellas. Y su reinado, cuando llegue, será el siguiente capítulo de esta dinastía inagotable. Porque cuando se trata de las grandes coronas y de las grandes familias, siempre, siempre, hay un secreto más y una historia más, esperando salir a la luz. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes dinastías, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que Leonor conseguirá limpiar el nombre de los Borbones y devolverle el prestigio a la corona? ¿O crees que la monarquía tiene los días contados? Reine quien reine, te leo. Gracias por acompañarme hasta el final.
y por asomarte a la vida de Leonor de Borbón, la joven que nació para llevar una corona y a la que le tocó heredarla justo cuando más pesaba. Nos vemos en el próximo vídeo.